Empezamos a seguir las pistas sonoras. Historia, música, cine, literatura y los archivos históricos de las radioemisoras de la UCR. Pasado y presente mezclados en estas pistas sonoras. Iniciamos un nuevo episodio de Pistas Sonoras. Como cada semana seguimos las pistas del pasado y el presente mediante entrevistas, canciones, periódicos, revistas y el material de archivo de nuestras radioemisoras. Les saludamos Fabiola Cordero González y Marvin Coto. La entrevista de hoy va a tratar un tema que muchas veces ha sido menospreciado desde las disciplinas supuestamente serias. Se trata de la moda y en esta ocasión es un filósofo, Camilo Retana, el que nos va a hablar de cómo aborda de manera crítica lo que denomina las artimañas de la moda, que es también como se llama su libro acerca de este tema, subtitulado Genealogía del Poder Vestimentario. También vamos a conocer cuál es la programación de películas en mayo y junio por parte de la iniciativa Preámbulo del Centro de Cine. Y en la hemeroteca vamos a recordar las épocas en las que el telégrafo y el teléfono eran los mayores avances en telecomunicaciones y cómo lo reportaban los periódicos nacionales a finales del siglo XIX e inicios del XX. Además vamos a escuchar a la agrupación paraguaya Los Tres Sudamericanos, que desarrollaron gran parte de su carrera en España durante los 60 y 70. También tendremos una canción que forma parte del tercer volumen del compilado Wiz, que recupera del olvido joyas poco conocidas del pop francés de los 60. Quédense en sintonía y les recordamos que este programa también se puede seguir a través del sitio web radios.ucr.c.cr. Desde los estantes de la Biblioteca Nacional, un periódico o revista nos guiarán hacia la Costa Rica del ayer. La hemeroteca. La hemeroteca. Sección realizada con el apoyo de la Biblioteca Nacional y el Sistema Nacional de Bibliotecas, SINABI. La hemeroteca. Los periódicos y revistas que pertenecen a la colección de la Biblioteca Nacional también nos permiten conocer el avance de diferentes tecnologías, entre estas las telecomunicaciones. Cada uno de estos avances era anunciado como una señal de progreso que supuestamente nos acercaba paso a paso a la ansiada modernidad de las grandes metrópolis. Si lo pensamos desde nuestra perspectiva actual, muchos de esos grandes avances quedaron atrás y son parte de tecnologías cada vez más obsoletas, como el teléfono fijo, pero en su momento causaron furor. El historiador Werner Corte Núñez, en su artículo Telecomunicaciones en Costa Rica entre 1900 y 1945, señala que de enorme trascendencia para las telecomunicaciones de nuestro país fue la creación de la Dirección General de Telégrafos. En materia de comunicaciones desempeñó un papel fundamental hasta bien entrado el siglo XX. El 27 de abril de 1870, el mismo día en que fue realizado el golpe de Estado liderado por el entonces coronel Tomás Guardia, los telégrafos fueron asumidos por el gobierno, pues su rentabilidad era negativa. Al inicio fue recargada su dirección al administrador de correos, pero en 1873 se nombró un administrador independiente que pocos meses después se convirtió en su primer director. Continúa escribiendo Corte en su artículo que el 1 de junio de 1874 se crea la Dirección General de Telégrafos. A partir de aquí se inicia un rápido desarrollo de las comunicaciones telegráficas en Costa Rica, a la vez que fueron introducidos nuevos temas como el de Hughes, pese a que hasta el final predominó el sistema de recepción auditiva, de puntos y rayas, mucho más sencillo y barato. La última gran innovación que llegó a Costa Rica a finales del siglo XIX fue el teléfono. El Diario de Costa Rica del 10 de febrero de 1886, en ese entonces dirigido por Víctor Duarri, nos informaba en su página 2 que se ha establecido comunicación por medio del teléfono entre la Presidencia de la República, los 4 ministerios, los cuarteles principal y artillería, la gobernación, el cuartel de policía y la Dirección General de Telégrafos. Aclara el periódico que los teléfonos son de última invención, los más completos que se conocen hasta hoy. Se han pedido a los Estados Unidos 12 teléfonos más para enlazar las provincias del interior con la capital y para el servicio de los comerciantes que lo soliciten dentro de la ciudad.
Pero ya entrado el siglo XX, con el teléfono más consolidado, el telégrafo seguía siendo muy importante en el país, especialmente en comunidades alejadas del Valle Central. Esto se refleja en las páginas del Diario de Costa Rica del 11 de febrero de 1921. En una nota titulada "Vecinos piden oficina telegráfica", se nos informa que los vecinos de Corozal y Lepanto, pueblos de la costa de Punta Arenas, están empeñados en tener servicio telegráfico. Se ha hecho cargo de la justicia que asiste a estos vecinos el Ayuntamiento porteño, y al efecto ha dirigido súplica al gobierno en tal sentido. Relata Werner Corte Núñez en el artículo Telecomunicaciones en Costa Rica entre 1900 y 1945 que las instituciones de enseñanza media de principios del siglo XX fueron las que experimentaron e impulsaron la enseñanza de la telegrafía. Según Corte, durante muchos años se mantuvo en estas instituciones dicha enseñanza y de ellas surgieron muchos de los operadores y radioaficionados de primera generación del país. Sin duda, a quien debemos considerar el primer radioaficionado costarricense es al profesor José Fidel Tristán, junto con sus hermanos Federico y Rafael. Además, debemos mencionar entre los primeros radioaficionados del país a Noel Laporte, quien murió peleando en Francia durante la Primera Guerra Mundial. Pero conforme las telecomunicaciones avanzaban, incluso con el surgimiento de los primeros radioaficionados en el país, el teléfono también se expandía y aprovechaba los avances tecnológicos, como queda claro en otra nota del Diario de Costa Rica, esta vez del 15 de marzo de 1925. Será establecido en el país nuevo servicio telefónico. La nota explica que se estaba tratando de implementar un sistema de comunicación telefónica a través de las líneas del telégrafo. Continúa la nota. Ya lo tienen establecido así dos países de la América Central, Nicaragua y El Salvador, con excelentes resultados y grandes ventajas para el comercio y la industria. El gobierno parece interesado en esta mejora de las comunicaciones a través del territorio. Con los nuevos aparatos podrá existir servicio telefónico eficiente entre la capital y las más apartadas regiones del país, no solo para fines oficiales, sino para fines enteramente particulares. La telefonía avanzó de formas que sus pioneros nunca llegaron a imaginar y ahora un teléfono móvil es una mezcla de agenda, mapa, despertador, libreta y computadora portátil. Pero, ¿qué sucedió con el telégrafo? Señala Werner Corte que la Dirección General de Telégrafos, a la que después se le agregó el Servicio de Radios Nacionales, continuó administrando y controlando el uso del espectro radiofrecuente hasta que, al entrar en vigencia la Ley 1758 de 1954, se crea la Oficina de Control Nacional de Radio, dependiente del Ministerio de Gobernación. Ante esto, la Dirección General de Telégrafos y Radios Nacionales se unió a la de Correos para formar Cortel. Los telégrafos de línea y los radios nacionales continuaron funcionando hasta mediados de la década de 1980, cuando fueron sustituidos por los nuevos medios digitales. Pero al menos nos quedan esas antiguas publicaciones para recordar lo importante y novedoso que fue el telégrafo y los primeros teléfonos que en su momento acortaron las distancias del mundo y comunicaron a muchas comunidades de nuestro país. Sonoras. Pistas sonoras. Primera pausa musical de nuestro programa en la que vamos a presentar música de una compilación llamada Wiz French Psychorama Volumen 3, editada por la disquera francesa Born Bad Records. Se trata de un compilado que desde su primer volumen se ha dedicado a rescatar del olvido artistas y canciones del fértil periodo del pop, el rock y la psicodelia francesa de finales de los 60. Algunos de los temas incluidos son difíciles o casi imposibles de conseguir en sus versiones originales y pertenecen a agrupaciones y artistas que lanzaron apenas unos cuantos sencillos y desaparecieron por completo del ámbito musical. Por eso las notas del compilado afirman que es una peregrinación hacia un tipo especial de música pop hecha en Francia, una mezcla de obscenidad, momentos brillantes y giros aventurados de sonidos familiares. Es música pop impulsada por la creatividad, aunque no siempre bien enfocada, con arreglos peculiares, composiciones inspiradas y a veces una producción y grabación precaria. Monsieur Podgorny et Nixon ont applaudi le lac des cygnes. Et pourquoi parler d'enfer puisqu'il existe
Vamos a escuchar una canción de 1972 a cargo de un dúo del que se sabe muy poco. Jean et Julie interpretan la canción Notre homme à moi. Subtil et froid comme un serpent. Et toi? Il tombe comme un arbre foudroyé par un orage au ciel d'été. Et toi? Ce n'est qu'un homme comme il y en a tant sur la terre. Il est pour terre, notre homme à moi. Il pousse des cris d'oiseaux captifs entre nos mains jusqu'au matin. Il m'aime en dandinant, un peu comme un orang-outan en liberté. Et toi? Ses dents m'éclairent la nuit quand il mange avec appétit mes insomnies. Et toi? Ce n'est qu'un homme quand il y en aura plus sur terre. Que va-t-on faire, notre homme à moi? On pousse des cris d'oiseaux affamés sur son corps quand il s'endort. La la la, la la la. Je m'alanguis en esquissant des mots très doux pour l'éveiller. Et toi? Je caresse tes yeux pour lui montrer qu'ils sont bien beaux et qu'ils sont bleus. Et toi? Ce n'est qu'un homme, nous sommes ses petits frères. Pour mieux lui plaire, notre homme à moi. Et on tombe sur lui comme deux oiseaux qui n'ont plus belle tombe du ciel. La la la, la la la, la la la, Pistas sonoras. La moda, o de manera más general el vestido, son temas tan dignos de análisis como cualquier otro, y aunque existe una amplia bibliografía al respecto, desde disciplinas como la sociología, la historia y la misma filosofía, no es de manera muy frecuente que encontramos estudios a profundidad de estos fenómenos sociales. Por eso en el programa de hoy invitamos al autor del libro Las artimañas de la moda, genealogía del poder vestimentario, el filósofo Camilo Retana. Esta es una publicación que desde el ámbito de la filosofía busca analizar e incluso polemizar con lo que se ha escrito respecto a la moda, pero también desde una perspectiva crítica. Argumenta las maneras en que la moda también funciona como un poder disciplinario en diferentes momentos de la historia. Este libro tiene su origen en la tesis de doctorado en filosofía de Retana en la Universidad de La Plata en Argentina. En la actualidad el filósofo se desempeña como docente en la Universidad de Costa Rica. Los dejamos con esta entrevista. Nos acompaña en Pistas Sonoras el filósofo, investigador y docente Camilo Retana, autor del libro Las artimañas de la moda, una genealogía del poder vestimentario. Le agradecemos mucho estar aquí con nosotros en este programa. Y bueno, lo primero que quiero preguntarle es que al leer el libro uno se da cuenta que la moda no es solo un tema poco estudiado en la tradición filosófica nacional, sino también es un tema periférico en la misma tradición filosófica en general, en el resto del mundo. En ese sentido, ¿cree que se ha abierto más el rango de posibilidades sobre lo que puede escribirse en filosofía? No solo en el tema de la moda, sino en otros temas más que nos compelen en la vida cotidiana. Gracias por tu invitación, Marvin, al programa. Esta pregunta que me haces, bueno, tiene que ver más bien, en mi opinión, como con cierta tensión que hay al interior de esa tradición filosófica, en el sentido de que la filosofía siempre se ha ocupado de temas cotidianos, ¿verdad? Y digamos prosaicos, qué sé yo, por estos días estuve leyendo
un libro de Sinesio de Cirene, que era un monje medieval que hace un elogio de la calvicie, por ejemplo, en pleno medioevo, ¿verdad? Donde los temas filosóficos canónicos eran más bien tradicionales, relacionados con la teología, de modo que ha habido siempre un enfrentamiento como entre cierto tipo de procedimiento filosófico, cierto tipo de análisis filosófico que se ocupa de cuestiones cotidianas, incluso algunos dirían banales, y un canon filosófico, digamos, que es el que se instala mayormente en las universidades y en las academias en la actualidad, ¿verdad?, que tiende a veces a repeler ese tipo de temáticas. Entonces, digamos, yo no diría que es que se ha abierto un mayor, digamos, un nuevo ámbito de discusión filosófica, sino que en el marco de esas tensiones históricas entre esos dos tipos de abordajes quedan resquicios, quedan algunos espacios para abordar este tipo de temas, y eso fue lo que yo intenté hacer, digamos, trabajar dentro de esa línea teórica que se ocupa de temas más cotidianos y más, digamos, cercanos a la gente. Ahora, cuando uno piensa en abordajes críticos de la moda, hay una tendencia que usted describe en el libro de pensarla como un tema ya sea de distinción entre clases sociales o de consumo, incluso consumismo. Entonces lo que se critica es el carácter efímero, superficial, mercantilista, incluso todo el asunto del trabajo esclavo en la producción de las prendas, pero su criterio nada de esto es suficiente para armar una visión crítica de la moda. ¿Por qué? ¿Cuáles son como brevemente las debilidades de esas posiciones que usted repasa en el libro, que es como se ha abordado mayoritariamente el tema? Bueno, las debilidades de ese abordaje tienen que ver con que algunos de los denominadores comunes de esos diferentes abordajes, que a veces se presentan como abordajes enfrentados uno al otro, pero que en realidad tienen una serie de denominadores comunes, tiene que ver con que los alcances de ese tipo de análisis no permiten analizar o no permiten leer la relación entre cuerpo y moda, que era lo que a mí me interesaba abordar. En realidad esa forma de diluir el problema de la moda en el asunto del consumo, digamos que no permite ver los procedimientos específicos que tienen lugar alrededor del cuerpo, ¿verdad? Es decir, no permite ver qué es lo que la moda hace del cuerpo o hace con el cuerpo, ni tampoco permite ver qué es lo que el cuerpo hace con la moda, ¿verdad? Entonces, esos abordajes me parecían insuficientes en esa medida, en la medida en que no permitían ver una arista del problema que a mí me parecía particularmente importante, sobre todo en un contexto teórico como el actual, en el cual mayoritariamente se admite que el cuerpo es una construcción sociohistórica, ¿verdad? Que el cuerpo no es una esencia dada de una vez por todas, sino un tipo, digamos, de materialidad que se moldea culturalmente, ¿verdad? Que conoce de compresiones, que conoce digamos, de dinámicas distintas que lo moldean y que lo configuran. Ahora, el mismo término moda puede prestarse para confusiones, ¿verdad? Porque no estamos hablando solo de las marcas de lujo o las tendencias, tampoco es la ropa, sino más. Entonces, ¿qué engloba el concepto de moda según su investigación? Uh-huh. Bueno, ese es un posible problema que podría tener mi abordaje. En algún momento me señalaba este mismo asunto que me señalas, el compañero Sergio Villena, el profesor de sociología de la universidad, digamos, si mi análisis finalmente no estaba centrado más en el vestido que en la moda, pero a mí me interesaba reensamblar ese concepto de moda en la medida en que creo que asuntos usualmente desvinculados de la moda en realidad podrían ser englobados por este concepto. ¿Qué entiendo yo por moda? Entiendo el conjunto de procedimientos o de mecanismos a través de los cuales las prendas moldean de un cierto modo el cuerpo, ¿verdad? Y echan mano, ahí sí, de la difusión, digamos, de las tendencias como un modo de normalizar el cuerpo. Entonces, no entendería yo la moda restrictivamente como aquello que pasa en la pasarela, ¿verdad? Como aquello que diseñan los modistas, ¿verdad? Sino más bien entendería un procedimiento de control que se inaugura mucho antes de la modernidad, que ese es otro asunto que a mí me interesa discutir, la idea de que la moda nace
con la modernidad, ¿verdad? Nace en el momento en que es posible la difusión, digamos, masificada de prendas. Yo creería que mecanismos de normalización alrededor del vestido, que es el modo en que yo entiendo la moda, existe mucho antes de la modernidad, ¿verdad? Y que allí donde existe imposición de una tendencia vestimentaria, no importa si depende o no del gusto, como en el caso de la contemporaneidad, en la que cada quien decide qué se pone, allí hay moda. Entonces me interesaba, digamos, manosear ese concepto, de centrar un poco lo que creemos que ese concepto designa, para que el concepto para que esta noción pudiera tener unos nuevos alcances y pudiera designar fenómenos nuevos. Ahora también me interesaba comentar algunos casos clásicos, ampliar un poco eso de disciplinamiento a través de la moda que usted menciona en el libro. En este caso, sobre todo dirigidos a las mujeres, que sobre el corsé y la crinolina. Como usted ya lo dice en el libro, entre los objetivos de estas prendas estaba también inmovilizar a la mujer, ¿verdad? Y generar un ideal de belleza en donde era atractiva la mujer frágil, incluso hasta un poco sufrida por todos esos apartejos, ¿verdad? Pero también resulta claro que hay un aspecto del control de la sexualidad. Digamos, una mujer vestida de esa manera, con la movilidad limitada, es más difícil que tenga relaciones antes del matrimonio o incluso amantes, ya siendo casada, pero igual se ingeniaban para tenerlos. En ese sentido, me interesaba comentar cómo usted mismo aclara en el libro que el poder nunca es del todo absoluto, que a pesar de todos estos aparatos de disciplinamiento y movilización, como que siempre habían como algunos resquicios, unas salidas por ahí, ¿no? Sí, tenés toda la razón, yo lo veo de esa manera y creo que eso sucede con cualquier producto cultural, ¿verdad? En el límite, los productos culturales, no sé, estoy pensando como en un celular o en cualquier otro artefacto, en el fondo tienen una función, una funcionalidad social predeterminada por quien lo diseña. Pero eso no quiere decir que ese objeto no esté abierto a sus usos, y de hecho eso pasa con todos los fenómenos culturales, ¿no? Como que con todos los productos culturales. En su uso se abren nuevas vertientes, nuevas posibilidades que quizá cuando el objeto fue diseñado, fue creado, no estuvieron contempladas, ¿verdad? En el caso de la moda o de la ropa, eso me parece particularmente significativo, porque si vos ves la historia del vestido, en buena medida esa historia es una disputa por la apropiación de las prendas, por qué hacer de las prendas, ¿verdad? Entonces, eso no es un fenómeno, digamos, tampoco es un fenómeno restrictivo de la modernidad, pero en la modernidad se ve particularmente claro este asunto. Por ejemplo, qué sé yo, un dispositivo como el brasier, ¿verdad? Que tiene una serie de resonancias simbólicas, ¿verdad? Eróticas, etcétera, pero que también tiene una gran funcionalidad a la hora de moldear el cuerpo femenino, el pecho femenino, incluso darle una postura al cuerpo, ¿verdad? Fue apropiado por movimientos feministas en los 60s y los 70s, en las quemas esas de brasieres, ¿verdad? En las que el objeto, digamos, posee otras resonancias, adquiere otro tipo de alcances semióticos y simbólicos, ¿verdad? Que muestran de una forma muy clara este asunto que me comentás, ¿verdad? Y entonces ahí en ese tipo de ejemplos es donde podemos ver cómo la ropa está abierta a su uso, digamos, como en el ensamblaje que la prenda hace con el cuerpo, esa prenda y ese cuerpo pueden adquirir nuevas resonancias, como decía antes, y nuevos alcances que tal vez no estaban previstos, digamos, en el momento original, ¿verdad? Aunque el tipo de vestimentas que yo mencionaba hace un momento ya no se usan en la actualidad, salvo tal vez como un gesto retro, todavía están los tacones, los vestidos tallados, los uniformes de escuela y colegio, los uniformes militares y de policía que otorgan cierta autoridad. Entonces, traigamos un poco los argumentos de su libro a nuestro presente, cómo la moda sigue ejerciendo sus artimañas en una sociedad que supuestamente es más liberalizada, por así decirlo, entre comillas. Sí, es muy buena tu pregunta, porque yo creo que, digamos, en la época contemporánea, a diferencia de otras épocas del pasado, esa apelación al deseo es fundamental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un fenómeno histórico que es el del vestido suntuario, ¿verdad? Que tiene que ver con la obligatoriedad de llevar ciertas prendas durante algunos periodos históricos, ¿verdad? Opera de un modo independiente del deseo,
¿verdad? Es decir, que no importa si uno quiere ponerse o no eso, no importa si uno aspira a ponerse o no eso, no importa qué atributos le da uno a las prendas, uno tenía que ponerse lo que tenía que ponerse. Mientras que en la contemporaneidad o en la modernidad, ya en la modernidad se apela a un trabajo sobre la psique, sobre el deseo de los individuos para que porten ciertas prendas. Ahora, lo interesante es cómo ese moldeamiento de la subjetividad, ese moldeamiento del deseo, opera de forma tal que no solo es el cuerpo el que se ve normalizado, ¿verdad? No solo el cuerpo es el que se ve moldeado por la moda, sino el propio deseo, ¿verdad? Digamos que en ese sentido la modernidad refina mucho más el dispositivo de la moda, porque no necesita ya de la obligatoriedad, no necesita de la norma impuesta para que los individuos acojan una determinada tendencia. Entonces esto torna la moda, creo que un poco lo que estás sugiriendo con tu pregunta, torna la moda un tanto más peligrosa, si vos querés, en la medida en que la artimaña ya no parece elegida libremente, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, es muy interesante en Estados Unidos que hay estos debates sobre el uniforme, ¿verdad? Porque hay gente que dice, bueno, pero es que el uniforme es un elemento democratizador porque, digamos, disimula las diferencias de clase en el aula, ¿verdad? Y hay otra gente que dice, no, pero finalmente el uniforme lo que hace es normalizar el cuerpo, hacer que todos los cuerpos se vean iguales, ¿verdad? Ese tipo de ejemplos muestra como el anacronismo, ¿verdad? De ese tipo de funcionamiento obligatorio, ¿verdad? Pero si vos ves de forma muy interesante los desacatos en el uso del uniforme, apelan a otro tipo de uniformación también, ¿verdad? Los cuerpos, digamos, que disienten de las normas vestimentarias del uniforme, terminan uniformándose de otro modo, ¿verdad? Entonces, ahí hay un problema muy interesante que tiene que ver, bueno, con cómo crear esos resquicios de los que vos hablabas hace un rato, cómo generar nuevas esferas de significación, nuevas esferas de disidencia, ¿verdad? En las que no se trata de que la moda no opere, porque siempre cualquier práctica vestimentaria, aún la que se supone más independiente y autónoma, tiene que ver con las normas, ¿verdad? Pero sí, digamos, nuevas formas de tomar esos artefactos culturales para crear nuevos significados, para crear en el límite nuevas formas de utilizar y ser cuerpo, ¿verdad? Utilizar el cuerpo y ser cuerpo. En esa misma línea, dentro de unos aspectos que me parecieron como más interesantes del libro es que en vez de quedarse solamente en una posición condenatoria, se repasan estilos que históricamente de alguna forma podrían revelarse, subvertir hasta cierto punto ese control de la moda sobre los cuerpos. Usted menciona el estilo dandy, principalmente en el siglo XIX, y luego el feminismo. Pero primero que nada me gustaría que nos aclare qué entiende por estilo y cómo lo diferenciamos de la moda. Sí, ves, este asunto me parece que es relevante porque tampoco me parece que quede abordado de forma satisfactoria dentro de las tradiciones teóricas que se han ocupado del vestido. ¿En qué sentido? En el sentido de que allí hay un enfoque, ahí sí, como vos decías, condenatorio, o que despacha muy fácilmente la disidencia vestimentaria como una disidencia de segundo orden. Ese enfoque es un poco ingenuo, en mi opinión, en la medida en que, digamos, como que jerarquiza las formas de disidencia y centraliza unas ciertas formas de disidencia que tienen que ver con el Estado, ¿verdad? O con, digamos, como con instituciones más clásicas, ¿verdad? Como con cooptar instituciones más clásicas. Desde mi perspectiva, no se trataría tanto de jerarquizar las disidencias, sino de organizarlas y contextualizarlas históricamente, porque ha habido disidencias vestimentarias que en sí mismas han tenido una resonancia y un poder simbólico muy, muy fuerte. Algunos de esos ejemplos los trabajo en el libro y otros muchos no, ¿verdad? Uno podría pensar, no sé, en el uso del pasamontañas en el zapatismo o en el uso de la indumentaria que hacen los guerrilleros en la Revolución Cubana. No sé, bueno, habría tantos ejemplos que uno podría trabajar desde esa perspectiva, ¿verdad? Que dentro de los enfoques clásicos, como decía, quedarían despachados muy rápidamente como disidencias de segundo orden. En ese sentido me interesaba pensar el concepto de estilo precisamente como un concepto que se distancia de la moda, ¿verdad? Y que permite pensar todas esas prácticas culturales en las que se
se asigna un nuevo sentido a una práctica vestimentaria o se ponen en circulación nuevas prendas, ¿verdad? Y en las que esas nuevas prácticas, digamos, de disidencia a nivel de indumentaria, están articuladas con algún tipo de crítica que desborda lo vestimentario. Entonces el estilo designa en mi libro el conjunto de prácticas vestimentarias que no solamente disienten de la moda, sino que disienten de algún rol clásico asignado al cuerpo, ¿verdad? Que en el libro tienen que ver fundamentalmente con el género, pero que uno podría encontrar prácticas de estilo que no atañen directamente al género o que no atañen digamos primariamente al género, ¿verdad? Bueno, en mi libro está muy centrado en la forma en que la moda traza sus artimañas sobre el cuerpo sexuado, sobre el cuerpo binario, y por lo tanto los ejemplos que utilizo de estilo son ejemplos que rompen con el binarismo de género, pero uno podría también tomar otro tipo de artimañas que no atañen al sexo y por lo tanto encontrar expresiones estilísticas que lo que rompen no es con el binarismo de género, sino con otras instituciones, otras normas sociales, ¿verdad? Háblanos un poco del estilo andrógino, que al menos me da la impresión que en el libro se presenta como una posibilidad más que algo que tenga como muchos ejemplos concretos. ¿Y por qué este estilo escaparía de lo que usted denomina las artimañas de la moda? Claro, muy buena pregunta. Viste que estos días en Corea salió un grupo como una boys band que como que, bueno, ha sido un éxito comercial, y parte del éxito comercial ha sido que esta boy band no está conformada por boys, sino por chicas, ¿verdad? Es un ejemplo claro de lo que analizo en el libro como androginia. La androginia tiene que ver con el desdibujamiento de el propio género, del género atribuido inicialmente al cuerpo o biomédicamente al cuerpo, ¿verdad? Y tiene que ver con un borrado de esas características que echa mano de la vestimenta, ¿verdad? Es cierto que es muy atinado lo que decís. Es cierto que en el libro la androginia aparece antes bien como una posibilidad que como un movimiento a la manera del feminismo del dandismo. Pero sí, dentro de eso que yo llamo en el libro brotes estilísticos andróginos, ¿verdad? Lo que ha habido son distintas expresiones a lo largo del tiempo, que lo que me interesa es el modo en que ponen en crisis momentáneamente o que generan una confusión dentro de los mecanismos que establecen el género binario, digamos, el género masculino o femenino como géneros excluyentes. En este sentido, bueno, es cierto, se trataría de una posibilidad política quizá no explorada hasta sus últimas consecuencias, ¿verdad? Pero que me parecía interesante analizar precisamente porque en nuestro clima cultural hay cada vez más expresiones de ese tipo, ¿verdad? Aparejadas de otro tipo de expresiones que también buscan criticar el binarismo de género, como el travestismo y otro tipo de expresiones en esa dirección, que bueno, que me parece que había que analizar o que es válido como ponerle atención teóricamente, porque se trata de prácticas vestimentarias que están ligadas como a movimientos sociales, ¿verdad? Que actualmente tienen en su blanco crítico, digamos, los roles de género, no solo el feminismo, sino todos los movimientos trans, etcétera. Así que me interesaba ponerle cabeza a eso como porque encontraba que era un asunto como muy actual. Sin ser gestos que podríamos considerar como radicales, también se han dado algunos cambios en el espacio de la moda, aun cuando siempre tiene aspectos disciplinarios, ¿verdad? Me viene a la mente la aceptación del uso del pantalón a las mujeres, por ejemplo, mayor variedad en las prendas que se consideran aceptables, tanto para hombres o mujeres, incluso mayor flexibilidad en la vestimenta del hombre, se le permite como más coquetería, no está confinado solamente como un traje gris y un sombrero para ser, entre comillas, respetable. Ahora, desde la filosofía se puede correr el riesgo a veces de que la visión crítica sobre un fenómeno, en este caso la moda, se vuelva muy apocalíptica y hasta moralista. ¿Cómo evitar este abordaje en los trabajos y no reconocer como estos cambios sin perder agudeza crítica? Yo lo que creo es que en términos generales, o por lo menos yo trabajo de esa manera, uno tendría que evitar los análisis totalizadores de los fenómenos, ¿verdad? En el sentido de que esos análisis tienden a caer en la trampa que vos hace un rato
referías, de decretar los fenómenos como buenos o malos, ¿verdad? Y de esa manera, digamos, tratando de percibir de manera como tan estructural y tan macro los problemas, se desafina el ojo a la hora de analizar algunos fenómenos como más específicos. Entonces, por ejemplo, algunos de esos casos en los que se han distendido las normas o en los que algún movimiento social ha logrado cambiar una práctica vestimentaria o ha sacado de circulación una prenda, como en los casos que yo analizo en el libro de la crinolina o el corsé, o incorporar una nueva prenda que habilita ciertos movimientos, como en el caso de las prendas deportivas en el siglo XX de las mujeres, etcétera, ¿verdad? Yo creo que no hacemos bien en subsumir esos cambios específicos dentro de una visión macro de la moda, digamos, dentro de una teoría de la moda, que no es lo que yo pretendo hacer. Yo no pretendo construir una teoría de la moda, ¿verdad? Porque me interesa más bien hacer esto que vos señalabas, hacer análisis más específicos. Entonces, es cierto que hay fenómenos o cambios vestimentarios que son absolutamente cosméticos, que son inducidos por el mercado, etcétera, ¿verdad? Pero hay otros que, como vos estás sugiriendo, tienen una relevancia mayor porque vienen aparejados de cambios sociales más tectónicos, ¿verdad? O que no dependen enteramente de la vestimenta, y en esos casos creo que hacemos bien en ofrecer una mirada específica de esos cambios. Por ejemplo, yo no creo, por mencionar el caso que vos referías del pantalón, yo no creo que ese cambio sea un cambio menor, como algunos teóricos lo sugieren. ¿Por qué? Porque todo el régimen de movimiento del cuerpo femenino varía a partir de la adopción del pantalón, y esto lo sabía bien el movimiento feminista, y por eso esa es una lucha histórica, aunque hoy nos parezca mentira, ¿verdad? Es una lucha histórica de las mujeres por acceder a esa prenda, porque claro que hay una conciencia establecida al interior de los grupos de mujeres de que ese régimen de movimiento cambiaría si ellas se podían poner ese pantalón. Digamos, eso está muy claro en los documentos históricos, ¿verdad? Acceder a ese pantalón no se trataba solamente de acceder a un estatus simbólico, ¿verdad? De igualdad frente a los hombres, sino que se garantizaba el acceso a todo un nuevo régimen cinético, como llamo yo a veces en el libro, a esta posibilidad, ¿verdad?, de un conjunto de movimientos mucho más amplio, un rango de movimientos mucho más amplio, ¿verdad?, que el que las mujeres del pasado tenían con las prendas que tenían que utilizar, ¿verdad? Entonces esos son casos en los que me parece, como te decía, que el análisis específico nos hace avanzar más que un análisis en esa clave condenatoria, como decías vos, que a veces se hace de la moda, ¿verdad? Bueno, hay muchos temas que podríamos seguir conversando, pero si quieren profundizar, pueden buscar el libro Las artimañas de la moda, una genealogía del poder vestimentario de Camilo Retana, que salió en la editorial Arlequín, y le agradecemos mucho al filósofo y docente Camilo Retana por acompañarnos en Pistas Sonoras para hablar un poco de este libro y de aspectos relacionados con la investigación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Marvin, y gracias a los escuchas. Está escuchando Pistas Sonoras en las 3 radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Cada 2 meses se renueva la programación de películas de preámbulo en el Centro de Cine en Barramón. Por eso aquí en Pistas Sonoras vamos a escuchar a Joshua Oviedo, curador, programador y productor de la iniciativa Preámbulo, quien nos va a comentar de la programación de mayo-junio. Este bimestre, el número 12 de Preámbulo, vamos a tener un especial sobre cine LGBT. 3 de las 5 secciones de nuestro programa están dedicadas al cine de la diversidad sexual, que va a tener una línea diversa, valga la redundancia, no solamente en cuanto a los temas de orientación, identidad sexual, sino también en los países de las películas que decidimos presentar. Entonces vamos a ver desde películas costarricenses, centroamericanas, hasta películas de Tailandia, por ejemplo, de Pakistán, y conocer
a nivel mundial cómo es visto estos temas, ¿verdad? ¿Qué temas en común podemos encontrar a través del cine, de lo que personas, familiares que tienen una opción diferente de cómo experimentan su vida sexual y su vida emocional, que al fin y al cabo también se trata de temas emocionales y afectivos. Y por otro lado también vamos a tener filmes clásicos y filmes contemporáneos para también poder ver cómo ha sido en el cine trabajado este tema a lo largo de su historia. Para seguir con esto, la sección Orígenes va a estar... vamos a presentar Muchachas de Uniforme, una película alemana antes de que llegara al poder Hitler, donde se muestra a una joven que está enamorada de su maestra. La película tiene la particularidad, es de 1931, cuando Hitler ya asume el poder, el partido nazi, en el 1933. Esta película es duramente censurada y se creyó perdida por un espacio de tiempo, hasta que después del nazismo, de la Segunda Guerra Mundial, se encontró una copia y se pudo restaurar. La película incluso ha tenido remakes, tanto alemanes como estadounidenses. También vamos a presentar la obra de Fassbinder con Las amargas lágrimas de Petra von Kant, una película bastante importante del director alemán que explora la sexualidad de una mujer de manera, si se quiere, perversa, hasta frágil, hasta melodramática. Es una película que varía mucho en sus tonos. En ese sentido, contrapuesto, vamos a presentar Yo tuve él, ella, de Chantal Akerman, que es una película sumamente minimalista, en donde ella misma es la actriz de la película y va a ir explorando su sexualidad. Y vamos a presentar en esta sección Orígenes 2 películas asiáticas, una de Wong Kar-wai, Happy Together, que está inspirada libremente en una obra de Manuel Puig y filmada en Buenos Aires, Argentina. Y Tropical Malady, que es una gran película de Apichatpong Veerasettakul, una película... Estas 2 películas tienen la característica de que la homosexualidad no es el tema central del filme, sino que es algo anecdótico dentro de una historia que ambos directores desarrollan. En el caso de Happy Together de Wong Kar-wai, como es característico en su cine, con una presencia estética, la fotografía de Christopher Doyle, y en el caso de Apichatpong es una historia mítica, fantasiosa, onírica, en donde la realidad va a transmutarse en las mitologías propias de Tailandia. Para Centroamérica y el Caribe vamos a traer de vuelta una película costarricense que ganó en el 2015 el Festival Internacional de Cine de Mejor Película Costarricense, que desgraciadamente no pudo estrenarse comercialmente. Es Nina y Laura, que vamos a tener a la actriz para hacer un cineforo. Katia González va a estar con nosotros el domingo 7 de mayo para conversar con el público. Y también vamos a presentar una película cubana muy importante, Vestido de novia, de Marilyn Solaya. Esta es sobre la primera persona trans en Cuba y cómo fue su vida en un momento en donde, digamos, en Cuba eran perseguidos fuertemente las personas que no se adecuaban a una heteronormatividad. De facturas más recientes va a destacar la película Noor. Es una película de Pakistán que gracias a la Alianza Francesa vamos a poder presentar, que vamos a conocer las particularidades de un grupo, de una comunidad trans en Pakistán, y específicamente la vida de Noor, que es una chica que está buscando a una mujer con quien casarse, con quien ser feliz. También vamos a tener 2 estrenos nacionales. Una es la película mexicana Carmín Tropical,
sobre una chica trans que regresa a su pueblo natal para encontrar al homicida de una amiga. Y la película checa Yo, Olga Evnarová, que estuvo en el Festival Internacional de Guadalajara, está basado en hechos reales sobre esta chica Olga que asesinó atropellando a ciudadanos como una forma de protesta de cómo la sociedad le hacía sentir y la rechazaba. Yo sé que todo el mundo envejece. Yo sé. En otro cambio de temas, en la programación vamos a tener vamos a mostrar películas uruguayas en nuestra sección Territorios. Destacan 2 películas muy importantes que cambiaron la historia cinematográfica uruguaya, que son 25 Watts y Whisky, de Pablo Stoll y Juan Pablo Revela, los 2 grandes directores que transformaron y pusieron a Uruguay a inicios de este siglo en el panorama internacional cinematográfico. Películas como La Vida Útil, la ópera prima de Federico Beiroj, que es una obra apasionante sobre la misma historia del cine, casi que es una historia del cine dentro del cine. Y Gigante, la película que ganó el Oso de Plata en Berlín, una extraordinaria película de un tono minimalista, con unas actuaciones muy contenidas y de una efectividad tremenda. Por último, vamos a tener la sección cine y skateboarding, que la idea es mostrar cómo este fenómeno del siglo XX, que inicia por ahí de los 70 fuertemente en Los Ángeles, en una localidad llamada Dogtown, y que fue cada vez creciendo, cómo pasó de ser un entretenimiento de niños, el usar patinetas y salir y un entretenimiento de vacaciones, a hacer en la actualidad todo un movimiento contracultural muy interesante, en donde estos chicos y chicas se apropian de espacios urbanos, públicos, y los resignifican, no solamente con su rebeldía, con su actitud, sino también con lo que implica hacer un deporte, con lo que es un cambio en la forma de vida, en la cotidianidad de todo el mundo, porque ya esto se volvió un fenómeno internacional. Ya no podemos decir que es solo de Los Ángeles, o que es muy reciente Costa Rica. Ya tenemos muchísimos años y hay grupos especializados, y tal vez enfrentar esos estereotipos que se tienen también de que son rechazados o son pendencieros o son vagos, sino ver el skateboarding como deporte y como alternativa para una nueva generación. Están todos invitados a las funciones de preámbulo que tenemos de miércoles a domingo, miércoles, jueves y viernes a las 7 de la noche, sábados y domingos a las 4 y las 7 de la noche. Todas las funciones son gratuitas y nos encuentran en el Centro de Cine en Barrio Mona, en San José, atrás del IMSS. Pistas sonoras. Pistas sonoras. Llegó el momento de escuchar un poco más de música antes de concluir el programa de hoy. Estarás a cargo de una agrupación que combinó el folclore de su país con algunos éxitos de la música popular de los años 60 y 70, obteniendo gran éxito comercial. Se trata de Los Tres Sudamericanos, conformada por paraguayos residentes en España. Una biografía del grupo fue recopilada de varias fuentes por Alejandro Alfredo, del blog Folklore del NOA, dedicado a la música del noroeste argentino, pero también de otros países sudamericanos. En esta biografía se apunta que la agrupación surge en 1959 en Asunción, Paraguay, pero pronto se radican en Argentina.
pues en su país natal enojaron a los puristas del folclore que rechazaban que el grupo interpretara canciones tradicionales con arreglos modernos. La alineación original del grupo incluía a Castro, Darío Martínez, Johnny Torales y la cantante Alma María Vesken. Su mayor popularidad se dio en España, país en el que se instalan a partir de 1965. Para su época fueron el trío latinoamericano más popular en España. Algunos de sus éxitos fueron Galopera, Cuando calienta el sol, El partido de fútbol, Tómbola y Qué suerte. Gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó el patrón señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. Debajo de la ramada ya está formada la rueda y sale la galopera, la galopa a bailar. En la España del franquismo tardío fueron los reyes de los salones de fiesta, festivales de la canción y programas televisivos como Gala del Sábado. El grupo continuó en las siguientes décadas y a mediados de los 80, Casto Darío Martínez regresa a su natal Paraguay, provocando que los demás integrantes siguieran como los 3 sudamericanos, pero ya como parte del circuito de la nostalgia al que quedan relevados muchos grupos que obtuvieron su mayor éxito en los años 60 y 70. Sin embargo, no cabe duda que este trío fue de los que tuvieron mayor éxito en Europa con su versión de la música latinoamericana popular y hasta fueron declarados hijos dilectos de la ciudad de Asunción, Paraguay. Hoy lo recordamos con su éxito de 1965 llamado Cartagenera. Paseando mi soledad por las playas de Marbella, yo te vi Cartagenera, luciendo tu piel morena y en tibias noches de luna, cuando me besa la brisa, yo siento Cartagenera, el cascabel de tu risa. Cartagenera, tu boca como guayaba madura, Cartagenera, tus ojos en mi recuerdo perduran. Cartagenera morena, dorada con luz de luna, dorada con luz de luna, Cartagenera morena. Cartagenera, tu boca como guayaba madura, Cartagenera, tus ojos en mi recuerdo perduran. Cartagenera morena, dorada con luz de luna, dorada con luz de luna, Cartagenera morena. Cumbia, paseando mi soledad por las playas de Marbella, yo te vi Cartagenera, luciendo tu piel morena y en tibias noches de luna, cuando me besa la brisa, yo siento Cartagenera, el cascabel de tu risa. Cartagenera, tu boca como guayaba madura, Cartagenera, tus ojos en mi recuerdo perduran. Cartagenera morena, dorada con luz de luna, dorada con luz de luna, Cartagenera morena. Cartagenera, tu boca como guayaba madura, Cartagenera, tus ojos en mi recuerdo perduran. Cartagenera morena, dorada con luz de luna, dorada con luz de luna, Cartagenera morena. Cumbia. Cartagenera, en mi recuerdo Perdurará.
Está escuchando Pistas Sonoras en las 3 radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Concluimos esta edición de Pista Sonora. Les recordamos que podrán escuchar de nuevo el programa y descargarlo a partir del lunes en el sitio web radios.ucr.c.cr. Allí está disponible también todo el archivo de Pistas Sonoras. En locución les acompañó Marvin Coto y Fabiola Cordero González. La producción general, guión e investigación estuvo a cargo de Marvin Coto. La grabación de locuciones estuvo a cargo de Paolo Marín. Gracias por acompañarnos y les esperamos la próxima semana para continuar siguiendo estas pistas sonoras.